Alerta Ecuador. Gobierno de Ecuador engaña y pone en riesgo la salud de los ecuatorianos en un repulsivo acto de absoluta inhumanidad en complicidad con los laboratorios Abbott y la empresa china Wonfo Biotech, en una estafa por más de $7 millones al Estado ecuatoriano usando como inmoral excusa la pandemia del COVID-19, al fingir una compra de 430.000 pruebas defectuosas para COVID-19 que hacen pasar como fabricadas por Abbott, cuando en realidad es la empresa china Wonfo Biotech la fabricante, que ha sido expulsada de varios países por sus pruebas defectuosas y que ni siquiera cumplen con los requerimientos solicitados por el propio Ministerio de Salud de Ecuador. Como adelante lo probaremos. La historia de cómo Laboratorios Abbott y el gobierno de Ecuador estafan $7 millones al pueblo ecuatoriano inicia cuando el Ministerio de Salud Pública del Ecuador convocó al proceso de contratación para atender la emergencia del COVID-19 que se realizó de conformidad a la resolución número 00026-2020 de 18 de marzo de 2020, donde se señala entre otras la compra de 1 millón de pruebas rápidas para COVID-19 con especificaciones muy claras, marcadas en la ficha técnica del concurso, entre ellas en el punto 2.1, página 1, el cual señala que deben poseer una banda de control, C, y 2 bandas de prueba que corresponden a anticuerpos humanos IgG, y IgM. Que son los anticuerpos que genera el organismo cuando tiene COVID-19 y los que permiten descubrir su presencia. En el concurso por la contratación participaron múltiples empresas internacionales que cumplían con los criterios solicitados y que tenían el inventario suficiente para entregar 1 millón de pruebas en 15 días, como lo solicitaban las especificaciones de la contratación en su punto 6. La contratación se da mágicamente a Laboratorios Abbott, quien no solo incumple el contrato al no poder entregar el 1 millón de pruebas, lo que lleva al presidente Lenín Moreno a anunciar la compra de únicamente 430.000, ocultando a la población el incumplimiento, sino que además, no cumplen con los criterios señalados por el Ministerio de Salud, pues las pruebas que el Estado ecuatoriano solicita tienen 3 bandas, como lo señalan también los estándares internacionales para la atención de la pandemia, y las que Abbott provee tienen únicamente 2, lo que se demuestra con esta imagen correspondiente a una de las pruebas entregadas, que poseen solo una banda C, de control, y la T, de test, lo que señala pruebas de tan baja calidad que ni siquiera en China son utilizadas y demuestra que el gobierno ecuatoriano da la licitación a una empresa que ofrece pruebas que no cumplen con sus requerimientos y que carecen de la existencia necesaria para cumplir el volumen de la compra por más de $7 millones, cuando el presupuesto señalado para ello, en de $6 millones, pagando así $1 millón más, por pruebas que no cumplen con los requisitos solicitados, ni la cantidad de pruebas pedidas. Sin embargo, la historia no termina allí. Laboratorios Abbott gana la contratación y entrega un producto que no es de su fabricación, sino comprado a un tercero, la empresa china Wonfo Biotech, la cual Abbott hace pasar como suyas, lo que se demuestra en la propia información suministrada por Abbott, en cada una de sus pruebas. La sucia y corrupta práctica de Wonfo Biotech de esconderse tras otras marcas para vender sus pruebas defectuosas a gobiernos incautos o corruptos es común en ellos. En Brasil, por ejemplo, intentaron hacerlo tras la marca Brasil Celer One Step, como se muestra aquí. La empresa Wonfo Biotech que se esconde tras Abbott para vender sus productos en Ecuador ya ha sido señalada en muchos países por sus pruebas defectuosas, al punto que, en su propio país, China, el gobierno no las utiliza. Asimismo han sido expulsados de países como el Reino Unido, Colombia, Brasil y España, siendo para Wonfo Biotech el escándalo más desastroso, que el gobierno de India les devolviera millones de kits y los bloquearan de vender en India, catalogados como kits defectuosos y de mala calidad. Lo cual fue cubierto por muchos medios internacionales como CNN, devolviéndose todas las compras al señalarse responsablemente, como pruebas defectuosas, lo que al gobierno de Ecuador parece importarle muy poco al poner la salud de los ecuatorianos en sus manos. Wonfo Biotech a nivel mundial es reconocida como una empresa que ofrece pruebas de baja calidad por precio incluso menores a $1 por kit, lo que permite que empresas corruptas, como Abbott, le sirvan de cómplices, a cambio del amplio margen de utilidad que ofrece Wonfo Biotech y sus pruebas basura, que ahora pondrán en riesgo mortal a la población ecuatoriana, por negligencia y corrupción del gobierno del presidente Moreno, con la bendición del Ministerio de Salud. Más nada de esto era desconocido para las autoridades ecuatorianas, por el contrario, estaban plenamente conscientes de ello y el riesgo mortal en que ponían a sus ciudadanos. ¿Qué hace que gobierno de Ecuador compre las pruebas defectuosas de Wonfo Biotech a través de Abbott, les entreguen menos de la mitad de las pruebas solicitadas, pagando $1 millón más de lo presupuestado y que a ningún funcionario le importe?
Sencillo. Ya desde semanas antes de que el presidente Lenín Moreno decretara el estado de excepción, altos funcionarios de Abbott Ecuador y Wonderful Biotech habían iniciado sus corruptas negociaciones con altos personeros del gobierno para ofrecer las pruebas de Wonderful Biotech a Ecuador, en reuniones con Juan Carlos Ceballos, ministro del portafolio de Salud. Juan Sebastián Roldán, secretario general de Gabinete de la Presidencia, y el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, quienes, como todos saben, protegen todo lo que se compra por parte del Estado. Del mismo modo que altos funcionarios del Banco de Desarrollo de América Latina, que administran más de 400 millones de dólares del gobierno ecuatoriano, para la atención del COVID-19. Fue así como se fraguó esta corrupta villanía contra el pueblo de Ecuador. En realidad el proceso de contratación del gobierno no fue más que un formalismo que era necesario saltear, al punto que al adjudicarse la contratación, ninguno de los otros concursantes fue notificado de quién había ganado, para evitar preguntas incómodas. Todo estuvo desde siempre servido para que Wonderful Biotech ganara la contratación por medio de Laboratorios Abbott, para que entre todos los miserables corruptos antes mencionados, se repartieran cientos de miles de dólares en sobornos y comisiones. Sabido ya todo el daño hecho al pueblo ecuatoriano, nos preguntamos, ¿qué hará el presidente Lenín Moreno? ¿Qué hará la prensa ecuatoriana? ¿Qué hará Diana Salazar, fiscal general de Ecuador? Su accionar dirá de ahora en adelante si son responsables con su pueblo o cómplices de los ladrones que juegan con la salud de los ecuatorianos. Pero aun cuando ellos callen, nosotros no lo haremos. No permitiremos que miserables corruptos utilicen como excusa la pandemia, para jugar con la vida de los ciudadanos. Son políticos prostituidos y empresas corruptas como Laboratorios Abbott y Wonderful Biotech los que destruyen millones de vidas por año con el solo propósito de hacer dinero. Somos Anonymous. Los corruptos nos teman, los honestos nos apoyen y los librepensadores se nos unan. Somos Anonymous. Somos Legión. Nunca olvidamos. Jamás perdonamos. Espéranos.